Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Y me encuentro acá en el estudio con Gabriel Orentas, músico venezolano, compositor de música para películas, valga la redundancia, que se encuentra actualmente en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Quizás a algunos les suene el nombre por ahí, les resuene por allá por los años 90, porque fue tecladista de la banda Los Gusanos, pero actualmente vive en Europa, en Lituania para ser más exactos. Y bueno, allá forma parte de esa movida musical vinculada al arte cinematográfico, y también hay un proyecto bastante interesante llamado Juke Train del que forma parte, ¿no? Y que nos va a comentar. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, y muchas gracias por la invitación al programa. De verdad que es un orgullo estar aquí en Venezuela y poder dar esta entrevista. ¿Cuánto tiempo tenías sin venir a Venezuela, a Caracas? Aproximadamente 15 años. Wow, bastante, ¿no? Sí, yo empecé a vivir en Lituania desde 2003, pero mi última visita en Caracas fue aproximadamente en 2008. O sea, 21 años viviendo en Lituania, ¿no? Sí, oficialmente. Oficialmente, exactamente. ¿Por qué elegiste ese destino, no? Mi familia es de Lituania originalmente. Bueno, okay. La familia por parte de mi papá es todo de allá, y de parte de mi mamá es en Venezuela y Colombia. Ok, exactamente. Háblame un poco de lo que estás haciendo allá relacionado con la música, ¿no? Se fue un salto totalmente notable o bastante, no drástico, pero otra cera completamente de la propuesta que hacías musical como tecladista de Los Gusanos a lo que estás haciendo actualmente allá en Europa. Sí, bueno, el trabajo con Gusanos siempre fue muy ecléctico. Uh-huh. Y yo también, aparte de Gusanos, tenía otros proyectos de música electrónica con Saúl Muanac, que en aquella época estaba en Escape. Entonces, digamos que nunca estuve muy alejado del tema de la música de cine. Uh-huh. Tuve algunos encuentros con Fernando Venturini en los 90, y claro, hubo ideas también musicales que desarrollamos con él. Entonces, digamos que siempre tuve el interés de entrar en cine y trabajar en música de películas, pero nunca se me había presentado la oportunidad para hacerlo profesionalmente. Okay. Cuando llego a Lituania, empiezo a conocer gente de los medios de comunicación, fotógrafos, cineastas, y poco a poco me fui empapando en el mundo de allá, y con la inspiración que ya tenía de Fernando, decidí meterme en el mundo del cine ya de lleno. Ok, ¿y cómo ha sido la experiencia, ¿no? En estos 21 años de quizás abrirte camino en ese mundo? No es fácil, es un proceso gradual, es un proceso que también depende muchísimo de a quién conoces, de las recomendaciones, de la calidad de tu trabajo. Cuando haces un buen trabajo ya te recomiendan. La ventaja de Lituania es que son gente muy pragmática. Entonces ellos siempre buscan el tipo de compositor que mejor se adapte al trabajo musical que están haciendo. Y bueno, hay directores con los que ya trabajo de manera regular. Okay. Y cuéntame cómo ha sido adentrarse en una dinámica cinematográfica que puede ser distinta a la latinoamericana. Es decir, las formas de ver la imagen, la forma de contar las historias. El cine europeo, sobre todo de toda esa parte de Europa, tiene unas características totalmente distintas a lo que podemos encontrar en Estados Unidos, incluso en Francia, en España, y Latinoamérica. Sí, bueno, la disciplina del cine en Lituania es muy diferente tal vez a la latinoamericana, y difiere mucho de la europea. Uh-huh. El cine lituano es sumamente técnico, ellos son sumamente perfeccionistas en términos de imagen, en términos de fotografía, de sonido. Hacen muchísimo esfuerzo en lograr la mayor calidad de producto que sea posible realizar. Entonces, en ese sentido, son gente sumamente pragmática y trabajan solamente con el más alto nivel. Pienso yo que si hay algo que es un poquito diferente es que en el cine latinoamericano la gente trabaja como más estrechamente junta, hay como muchos más lazos de amistad, hay un trabajo es mucho más emocional la dinámica del equipo de trabajo. Allá es mucho más profesional, es mucho más parco, la gente es
El editor trabaja separado del director, el director hace su trabajo, lo termina, lo entrega al editor y eso ya es su problema. O sea, hay mucha separación de trabajo, eso sí lo noté. Eso fue un poquito traumático porque a mí me gusta trabajar en equipo y la mayoría de las veces me ha tocado trabajar solo, con el briefing del director solamente. Okay. Entonces, pero sí, esa es una de las grandes diferencias. Vamos a remontarnos a ese año 2003-2004, hace 2 décadas, ¿no? Cuando te estableces definitivamente en este país, en Lituania. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia de darte a conocer, establecer esos vínculos y esos primeros trabajos? Sí, hay que admitir que es un poquito de suerte. No es que tú llegaste y lograste hacer amistad. El tema de Lituania es que la gente es mucho más fría. No es como en Latinoamérica, que haces amistad muy fácilmente, sobre todo en Venezuela, claro, que estás acostumbrado a conocer gente por todas partes. Allá es mucho más difícil hacer amistad con una persona, pero una vez que haces amistad con alguien, es una amistad muy estrecha. Yo tuve la suerte de conocer gente de Uruguay, gente de Argentina, gente de Brasil, que tenían una pequeña comunidad y todos eran artistas. Entonces también ya tenían contacto con gente que estaba dentro de los medios de comunicación, en televisión y en cine. Y también mucha gente de los circuitos de producción musical dentro de Lituania. Y a través de ellos fue que fui conociendo más gente. Me hablaste de ese vínculo establecido hace ya más de 20 años con Fernando Venturini, ¿no? Sí. Además, todo lo que hemos visto su obra y sobre todo ese manifiesto que es del registro de la Caracas de los años 90, que es zoológico, ahí se nota obviamente todo ese interés por esa movida alternativa, por esa mirada alternativa de la ciudad. Háblame de ese trabajo o de esos vínculos que estuviste con él y cómo eso fue abriendo tus perspectivas más allá de lo que por lo general hacías con los Gusanos. Sí. Bueno, yo cuando conocí a Fernando, eso fue en el proceso del segundo disco de Gusanos, cuando de hecho Fernando hizo las fotografías para la portada del disco y la portada interior del disco. Él se involucró muchísimo en ese proceso. Fue la misma época cuando Víctor Mayo, el cantante de la banda, empezó a trabajar con él para la película Tres Noches. Ahí fue donde intercambiamos muchísimas ideas. Yo no estuve en el proceso de creación de Zoológico, pero me parece que es uno de los trabajos más importantes a nivel cinematográfico, no por el hecho de que lo haya hecho Fernando, sino porque es, yo creo, el único trabajo que ha reflejado la realidad de ese momento en Venezuela. Sobre todo escuchar las opiniones de esas personas en aquella época. A mí me parece muy interesante verlos hoy y verlos entonces, y ver cómo han cambiado las cosas y las perspectivas de ellos también. En muchos casos hay perspectivas que no han cambiado del todo, en otros casos hay perspectivas que han cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que a Fernando siempre le habían pedido hacer una segunda parte de Zoológico. Lamentablemente él nunca se atrevió a hacerla y no quiso realmente, porque Zoológico como tal es un emblema de la Venezuela de aquel entonces y era mejor dejarlo así, intocable, ¿no? Cuando hablas del segundo disco, que lo tengo, te refieres a Días de Furia del año 1996. Exactamente, aquí sí están los créditos, una producción ejecutiva de sonográfica que tuvo a Fernando Venturini en el diseño gráfico y en las fotos, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Qué consideras tú de esos días? Esto va muy alineado a la pregunta anterior, que te formaron, ¿no? ¿Qué tú rescatas de todas esas vivencias como músico, como espectador, como testigo de esa ciudad de esos años 90, que te dieron esa identidad que ahora aplicas en tu trabajo actual? Sí, yo pienso que yo tuve mucha suerte porque yo era el miembro más joven de la banda. Y por ser el miembro más joven siempre tiendes a ser más tímido, pero entras en ese estado de ser la mosca en la pared, ¿no? Estás observando, estás aprendiendo, estás viendo cuáles son las dinámicas. La experiencia haciendo giras y conciertos es muy interesante, la experiencia trabajando con diferentes managers, la de experiencia discutiendo el trabajo con los diferentes ejecutivos en Sonográfica, en Radio Caracas Televisión. Esas dinámicas son un aprendizaje muy, muy interesante. Sobre todo también cuando empezamos a trabajar con Fernando Venturini. De Fernando yo aprendí muchísimas cosas en el tema del cine. Yo, de hecho, empecé a ver el cine de una manera completamente diferente con Fernando. Aprendí a ser analítico, aprendí a entender cómo funciona una escena, cómo funciona bloquear una escena, trabajar una secuencia, todo ese tipo de cosas las aprendí con él y fue, bueno, fascinante, ¿no? Entonces, la formación de los 90 también lo que me dio fue ese eclecticismo interesante de que aun cuando trabajes en música, hay elementos que tú puedes tomar de otras disciplinas. Tú puedes
extraer elementos musicales de fotografías, puedes extraer elementos musicales de imágenes cinematográficas, puedes extraer elementos musicales de literatura. Entonces yo me influencié mucho de todas esas cosas, no solamente musicalmente. Dime. No, te interrumpí. Sí, no, y seguidamente, bueno, el tema de la música venezolana que estaba muy entrelazada con el trabajo que hacíamos con Gusanos, y la influencia que ya yo traigo en aquella época de haber crecido en una familia que es multicultural, donde se escucha música lituana todos los días, había muchísima música clásica en mi casa, y yo crecí con ambas influencias, y hoy en día me encuentro en una situación en la que hago música que suena báltica y que suena venezolana al mismo tiempo. Tus primeros trabajos allá en Europa, ¿no? Háblame de cómo fueron esas experiencias cuando se empezó a concretar se empezaron a concretar esos objetivos en ese nuevo destino, ¿no? En ese nuevo contexto. Sí, bueno, el trabajo de Juke Train fue como la puerta de entrada ya al trabajo musical en cine. Nosotros empezamos el proyecto de Juke Train un poquito como tratando de hacer algo similar a Balcony TV, que era un programa que se hacía en YouTube. Se sigue haciendo todavía, pero ya no tanto, donde la gente hacía performance en vivo en balcones. Entonces tenían balcones en diferentes partes del mundo. Yo con un amigo hablé con él para hacer Balcony TV Vilnius. Y de hecho nosotros llenamos la aplicación al mismo tiempo y el dueño de Balcony TV me dice, mira, yo recibí otra aplicación de otra persona allá en Lituania después. Así fue que nos conocimos y empezamos a trabajar en Juke Train. Como Juke Train no tenía presupuesto de ningún tipo, nosotros empezamos a solicitar ayuda de fotógrafos, cineastas, sonidistas, gente que estaba en el medio, a ver quién quería ser voluntariado para trabajar ahí. Y la respuesta fue enorme. Llegó muchísima gente a trabajar con nosotros. Bueno, tú verás la lista en la página web. Eso es una parte, porque hay muchísima gente que venía simplemente a ayudar en un día particular. Entonces ellos hacían la filmación con cámaras de DSLR, Canon particularmente. Y la otra persona se encargaba de hacer la postproducción y la edición. Entonces, a través de esos contactos que se fueron formando, de esa familia de Juke Train, en una ocasión me llama uno de los fotógrafos y me dice, mira, yo estoy haciendo una película, un documental, y necesito a alguien que me ayude a grabar el sonido. Y como ya he trabajado contigo, pues mira, sería ideal que pudiéramos hacer algo, ¿sabes? Es mi primer trabajo cinematográfico. Y yo le digo, vale, perfecto, no hay problema. Yo tuve que desplazarme a otra ciudad que estaba como a 400 kilómetros de distancia. Me residencié allá por unas semanas y hice todo el trabajo de grabación para la película. Luego él tuvo un problema. ¿Qué película es? La película se llama El Nadador, sería la traducción en lituano. Okay. En español, el título original es Plaukikas. Okay. Plaukikas. Es un corto de media hora. Cuando estaban en el trabajo de postproducción, él me llama porque tiene problemas con el compositor, no logran comunicarse, la música no pega, la música no trabaja con el film, y él me dice no sé qué hacer. Entonces yo le digo, bueno, mándame el corte que ya tienes y vemos qué podemos hacer. Entonces me senté una noche, empecé a escribir la música para el corto, se la mando y le encantó. Y esa fue la música que quedó para la película. Buenísimo. Si una persona que escucha esta entrevista quisiera tener acceso a esa hora, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Está difícil, ¿eh? Bueno, sí, lamentablemente son circuitos muy cerrados. O sea, el circuito de cine en Lituania trabaja en Lituania. Las películas hay muchas restricciones en términos de copyright, claro, de derechos de autor. Van más que nada a festivales de cine en Europa, en Asia, en Estados Unidos. De hecho, tenemos una película que está haciendo el tour en Estados Unidos en estos momentos. Es posible encontrarlas online, pero creo que las páginas web que las tienen para streaming están en su idioma original. Están en su idioma original, sí, lamentablemente. No sé, podría buscar algo y después te podría hacer llegar algunos links si hay alguna manera de publicarlos a través de tu página. Háblame de un poco de, háblame de esa iniciativa tan poderosa que es Juke Train, ¿no? Me gustaría escucharlo de tus propias palabras, ¿no? Ya no dijiste que fue una carta de presentación o fue un escalón para otro tipo de proyectos, ¿no? Pero eso es un proyecto bastante importante para ti. En Lituania los estudiantes hacen muchos proyectos de ese estilo. Hay uno que se llama So Far, hay uno que se llama Geltonos Sofos Klubos, el club del sofá amarillo, en donde se hacen básicamente performance en vivo y se filman y se colocan en diferentes canales de
de internet, sobre todo en YouTube. Okay. Entonces ese tipo de plataformas son muy buenas porque te permiten mostrar tu trabajo, tu talento, lo que sabes hacer técnicamente, y después de ahí pues vas consiguiendo otras oportunidades de trabajo. Es como hacer una pasantía, pero te inventas tu propia estructura para hacer esa pasantía, ¿no? Entonces YouTrain fue algo así más o menos para mucha gente que estaba metida en el tema de fotografía, pero que nunca habían hecho video antes. Entonces incursionaron en el tema de video a través de YouTrain. Y la dinámica de YouTrain, que era, digamos, lo más importante, y la disciplina de YouTrain, es que tienes que trabajar sumamente rápido, porque los trenes tienen diferentes duraciones, a veces lo que tienen es 1 hora. Entonces tienes que aprender a montar cámaras, sonido, luces, todo en 15 minutos. Llega un momento en que ya era más o menos así, o sea, subíamos al tren, ya sabíamos dónde teníamos que ubicar a la banda. Además que es interesante porque la banda tiene que acomodarse con todos los instrumentos dentro del tren y buscar la manera que todos puedan tocar y grabar el sonido de la mejor manera posible. Nosotros hemos llegado a grabar con 16 canales dentro del tren, pero es un trabajo masivo que requiere bastante trabajo. ¿Qué tipo de agrupaciones buscan? ¿Qué perfiles buscan para formar parte del proyecto? Esa es otra suerte que hemos tenido. Nosotros trabajamos con empresas de eventos en Lituania que trabajan básicamente con música, con world music, música del mundo. Entonces hay trabajos sumamente eclécticos. Hay gente de India, hay gente de los Estados Unidos, en donde las bandas están compuestas por personas de todas partes del mundo. Hay bandas extraordinarias como Banda Magna, que está formada por una cantante de Grecia, un percusionista de España, una percusionista de Japón, un norteamericano que toca la trompeta, un bajista que creo que es uruguayo argentino. O sea, y todas las bandas que tenemos en YouTrain son más o menos así. Okay. Son bandas que hacen música que es completamente inusual, que es como música nueva. Son bandas muy conocidas dentro de un círculo muy cerrado de personas que conocen de ese tipo de música o que van a festivales que se especializan en ese tipo de música, ¿no? Y ahorita con toda esta diáspora venezolana, ¿ha tenido la oportunidad de coincidir una banda venezolana con el proyecto? ¿O con músicos venezolanos en alguno de ellos? He tenido muchas ganas de llevar a Desorden Público a Lituania o a los países bálticos. Lamentablemente nunca ha salido la oportunidad porque en las ocasiones en que ellos han estado en Europa no han estado lo suficientemente cerca como para justificar, porque son un montón de gente. Claro. El costo de un evento de ese tipo es bastante alto. Ahora, si antes de la pandemia era difícil, ahora post pandemia es aún más difícil. Claro. Porque la gente está tratando de contratar bandas solamente que están dentro del área del Báltico o del área de Europa del Este. Porque los costos de la logística es mucho más baja. Okay. Es una cuestión práctica. Revisando tu perfil en IMDb hay un documental llamado Musa, ¿no? Sí. Ese es el último documental que hicimos. Y como verás, la mayoría de las películas no están en IMDb. De hecho, ese es en IMDb es el único que está acreditado. Sí, de momento. Hay otros más, pero no sé si los subirán a IMDb o cuándo los pondrán ahí, porque eso depende enteramente de la productora. Claro. El documental de Musa fue un trabajo muy particular porque Musa es una pianista lituana, una virtuosa que toca el piano de los 4 años de edad. Ella ganó muchísimos premios y ganó muchísimos concursos durante el periodo soviético de los años 70 y 80. Y luego el gobierno soviético no la dejó salir del país para hacer tours internacionales. Entonces ella se tuvo que quedar retenida hasta que se independizó Lituania y finalmente pudo salir a Francia, donde empezó a desarrollarse otra vez como pianista. Es una de estas pianistas clásicas que tiene la agenda llena todos los años. Si tú quieres contratarla, tienes que esperar 3 años en la lista. Es una cosa impresionante, es una pianista extraordinaria, tiene una fuerza en el piano increíble, no hay piano que le resista. Es una cosa impresionante y además toca un repertorio enorme. El trabajo musical, en este caso, cuando me llama la directora, me dice: mira, aquí ni chelos, ni pianos, ni nada que suene clásico. Aquí tenemos que buscar algo que sea totalmente diferente para poder ambientar muchas de las escenas, sobre todo la introducción. Entonces, bueno, se me ocurrió, vamos a trabajar con música electrónica. Entonces todo el trabajo que está hecho dentro de
de la película de Musa es el contraste de la música electrónica y lograr mezclar esa música electrónica con el trabajo clásico que se está haciendo dentro de ella. Inclusive fusionamos piezas electrónicas con música operática en varias escenas, porque el papá de Musa era cantante de ópera, era abogado, y a los 45 años lo descubrieron y empezó a hacer carrera como cantante de ópera en Lituania. Entonces fue un trabajo bastante complejo, muy supervisado por la directora, que tenía que encontrar ese blending entre la música clásica y la música electrónica. Fue muy interesante el trabajo de la introducción particular de la película. Tenía muchos efectos de sonido, y el director de sonido decidió quitar todos los efectos de sonido y dejar solamente la música para crear el ambiente. Entonces, lamentablemente yo estaba aquí en Venezuela cuando hicieron la premiere en Lituania, pero me dicen que ha sido un éxito, y de hecho está en programación regular en los cines. Reciente, la estrenaron, el estreno fue el 27 de febrero. Hace nada, exactamente. Sí, entonces a partir de ahí la llevaron a Estados Unidos, está ahora de gira en Estados Unidos por varios festivales, creo que vuelve otra vez en abril para otros festivales más, y está en programación regular en Lituania, los circuitos de cine de Lituania. ¿Y qué te encuentras haciendo ahorita? O sea, además de esta visita a Venezuela, ¿qué hay en esa agenda de proyectos, ¿no? De tareas? Sí, bueno, hay varios documentales que están saliendo ahora en Lituania. Como están en producción, tengo la facilidad de que puedo estar aquí varios meses. Claro. El trabajo de postproducción empieza ahora en el verano hasta el otoño. Entonces sí hay cerca de 3 películas. Una es un documental acerca del exilio de los lituanos cuando fue ocupada Lituania por la Unión Soviética. Ellos empezaron a deportar miles de personas a Siberia, y es la historia, pues, precisamente de los testigos que todavía quedan de esa época, recabada en un documental para honrar los que murieron y los que todavía están con vida, ¿no? Okay. Sí. Y luego hay otro documental que es acerca de la reforma judicial en Lituania, acerca de personas que han estado en la cárcel por muchos años y que están buscando reformarse e integrarse a la vida normal de día a día, ¿no?, en Lituania. Entonces ese es el tipo de documentales que estamos haciendo ahora. ¿Y cómo ha sido esta visita a Venezuela después de 15 años? ¿Qué has visto? ¿Con qué te has reencontrado? ¿Te has reencontrado con gente de la escena de aquella época? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Sí, bueno, me voy a enfocar en todo lo positivo. Claro. La gente maravillosa, increíble, y me parece fantástico encontrarme gente que no nos hemos visto en 20 años. Uh-huh. Encontrarnos en Venezuela y continuar una amistad como si nos hubiéramos visto ayer. Es una cosa impresionante. La gente en Venezuela súper cálida, la recepción increíble. Ninosca ha sido fantástica, espléndida conmigo, me ha ayudado muchísimo. Habla de Ninosca Dávila. Ninosca Dávila ha sido extraordinaria, súper espléndida. Yo le agradezco mucho toda la ayuda que me ha prestado mientras he estado aquí en Venezuela. Me ha ayudado a no deprimirme. Y bueno, los amigos, la gente. Cuando me encontré otra vez con Capliz de Desorden Público, recordando las anécdotas de las giras en Venezuela en los 90, ha sido fantástico, de verdad que sí. Y bueno, me he encontrado con uno que otro de los gusanos que todavía están por ahí en Venezuela, sí, con Lino, que era baterista de la banda, Ángel Juancha, que fue bajista, sí. Y bueno, fantástico, de verdad que hablando del antes y después. Y a veces que te encuentras gente, los ves y dices, bueno, no has cambiado absolutamente nada. Bueno, Capliz que tiene una barba más larga. No, sí, bueno, eso es producto de la pandemia, porque antes de la pandemia no tenía barba. El confinamiento lo llevó a volverse la presto barba. Mira. Mira, Gabriel, y cuéntame, obviamente, ese interés que hubo con los gusanos de ir más allá del sonido que se esperaba de una agrupación definida como punk, exactamente. Tú sientes que se mantiene ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el proyecto de Juke Train está muy enfocado a la world music, música del mundo, como también se le dice. Háblame un poco de tus inspiraciones en estos momentos como compositor, como autor. A nivel personal, ¿verdad? A nivel personal, claro, exactamente. Sí, a mí yo siempre me inspiré en la música que publicaba una disquera de los años 80 que se llamaba Windham Hill.
y ellos hacían lo que llamaban New Age, pero ellos trabajaban mucho música acústica. Ellos tenían artistas como Will Ackerman, que fue el fundador de la disquera, Michael Hedges, que hacía un trabajo de guitarra absolutamente extraordinario, unas innovaciones increíbles que hoy en día se escuchan en muchas partes. Yo veo que hay muchísima gente que no lo admite, pero ha tomado mucha inspiración de esa época, de toda la música que se publicaba en aquellos días, del New Age, de la segunda mitad de los años 80, que era acústico. Y yo me encuentro hoy artistas como Olafur Arnalds en Islandia o Hanya Rani en Polonia, que hacen cosas muy similares. De hecho, Hanya Rani hace música que cualquiera de nosotros podía decir, oye, eso suena a Latinoamérica, eso suena latino, eso suena como una chacarera. Entonces hay mucha inspiración de Latinoamérica moviéndose en los círculos clásicos de la música de Max Richter, por ejemplo, también tiene muchísima inspiración latinoamericana, aunque no es obvia, son cosas muy muy sutiles, son formas muy sutiles de la música, pero por ejemplo un 6x8, un 7x8 que son muy acá, eso inmediatamente lo sientes, ¿no? Entonces, ese es básicamente el bloque. Yo escucho de todo. A mí me encanta Depeche Mode, a mí me encanta una buena salsa, sí, de verdad que es buena. No me gusta el reggaetón para nada, me parece fatal, me parece una regresión desde el punto de vista musical, aunque hay elementos ahí que pueden ser interesantes. Me gusta muchísimo la música electrónica de Klaus Schulze, por ejemplo. Me gusta muchísimo los nuevos autores, como te mencioné, Hanya Rani, como te mencioné, Olafur Arnalds. Me gusta mucho la música de Christian Hanson. Ese tipo, trato de no escuchar mucha música de cine, porque el problema de la música de cine es que tiende a sonar todo igual. Y yo trato siempre de hacer algo que suene completamente diferente, y trato de hacer algo que suene diferente a lo que he hecho antes. Entonces el reto es tratar de no repetirse, y si te repites, tratar de hacerlo de una manera que sea más bien como una firma en la esquina, y no una cosa muy repetitiva desde el punto de vista utilizar los mismos elementos musicales, la misma orquestación todo el tiempo. Yo tengo una gran ventaja en Lituania, que tengo acceso a muchísimos músicos, tengo acceso a estudios de grabación de música clásica. Entonces, si necesito elementos de música clásica, pues es muy fácil organizarlo en situ, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad en este viaje de salir a explorar movida musical? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué agrupaciones, qué artistas están ahorita en Caracas? Los músicos en Venezuela son mejor que nunca, están muy bien. Los músicos venezolanos son extraordinarios. De hecho, estoy tratando de buscar vías por la cual podamos hacer algún tipo de intercambio en el cual artistas lituanos puedan contratar a músicos venezolanos para hacer grabaciones. Hay que ver cómo funcionaría el tema de la logística. El internet en Venezuela tiene muchísimos problemas. Entonces, pero los estudios de grabación en Venezuela son muy buenos, los profesionales del audio en Venezuela son extraordinarios. Aquí yo tengo conocidos que tienen premios Grammy ahí puestos en la estantería como si fueran cualquier cosa, ¿no? Y hay gente extraordinaria acá en Venezuela que hace trabajos fenomenales a nivel musical, técnico. Mira, es increíble. No tienen nada que envidiarle a nadie en ninguna otra parte del mundo. El problema de Venezuela es comunicacional, porque para comunicarte fuera, como mínimo necesitas inglés para poder empezar a promover tu trabajo musical y empezar a salir afuera. Veo que están todos muy centrados dentro del ámbito de Latinoamérica, por el mismo hecho de que no hablan otro idioma sino el castellano. Pero yo recomendaría a todo el mundo hacer el esfuerzo. Mira, hay aplicaciones en internet baratísimas y hasta gratis que te permiten lograr un nivel de inglés más o menos alto y buscar hacia Estados Unidos, buscar trabajo hacia Europa, porque la capacidad profesional existe. Los músicos son extraordinarios. Aquí Capliz trajo un músico de reggae, ¿te acuerdas, no? Hace poco, en febrero. Sí, exactamente. Y le pusieron una banda venezolana y la banda sonaba cabilla, que hasta el hombre dijo, oye, ustedes suenan mejor que mi banda en Alemania. De verdad, es extraordinario, el trabajo es muy bien, la disciplina de trabajo a nivel musical es fenomenal. He tenido la oportunidad de ver ir a conciertos del sistema de orquestas.
y el trabajo profesional de las orquestas, la combinación de instrumentos que son completamente inusuales, que en otra parte del mundo sería demasiado exótico hacerlo. Aquí en Venezuela simplemente viene natural. Poner un grupo de arpas con chelos y maracas y mira, y todo sale, esos híbridos suenan extraordinarios. Y esas cosas que nos podemos permitir aquí en Venezuela y que tienen mucha cabida en otros ámbitos, sobre todo en el tema musical de cine, donde constantemente están buscando nuevas ideas y nuevos sonidos. Venezuela tiene una gran oportunidad de entrar ahí. Yo conozco casos de estudios de gran envergadura que no han tenido más oportunidades, sobre todo con el tema de la pandemia. Ha habido muchísimos problemas con el trabajo de grabación. Y ellos se han dedicado a hacer outsourcing de música para películas. Ellos contratan músicos locales, arman la orquesta, tienen al conductor, tienen al arreglista, llega el compositor con la música y a primera vista leen la música que está preparada ya y en una sesión de 4 horas sacan el soundtrack. Okay. Y eso es posible hacerlo en Venezuela, porque los músicos venezolanos son extraordinarios en ese sentido, son muy profesionales. Tú puedes hacer más o menos lo mismo, hacer un outsourcing de servicios para películas no solamente a nivel latinoamericano, pero europeo y norteamericano. Y eso es una fuente de ingresos importante para los músicos, porque obtienes un capital que viene de fuera, te pagan en dólares. Te cotizas bien en los mercados internacionales y tienes la oportunidad de salir afuera también, ¿no? Claro. Cuéntame, Gabriel, una persona que termine de escuchar esta conversación y quiera escuchar tu obra, todas tus composiciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puedes hacerlo? Bueno, como todo está sujeto con contratos de derecho de autor que son bastante fuertes, a mí no me permiten publicar música fuera del contexto de la película. Claro. Entonces la productora es la única que tiene potestad de publicarlo. En Spotify hay algún trabajo, uno que otro, que se llama A Blaring Stereo, que es el seudónimo que utilizo en internet porque es un anagrama de mi nombre, de Gabriel Orentas. Y ahí hay algunos extractos de la música que yo hago, pero como te digo, es muy ecléctico. Hay trabajo que he hecho con Saúl Monac, que está publicado por ahí. Hay trabajo que he hecho independientemente, que también está publicado ahí. Hay una página de Instagram del mismo nombre, A Blaring Stereo, donde están también publicados varios excerptos de mi música de cine. Y este año, finalmente, como ya se vencen todos esos contratos de derecho de autor, ya puedo publicar normalmente mi música. Entonces, a finales de este año habrá un álbum publicado con una compilación de elementos de otras películas que ya he hecho. ¿Cuánto tiempo más te quedas en Venezuela? Yo creo que voy a estar aquí hasta finales de abril. Ok, ¿qué planes tienes? ¿Te falta por conocer o por redescubrir? Bueno, todavía tengo que ver mucha gente, muchos amigos con los que no hemos podido coincidir todavía. Entonces, básicamente ese es el plan, ¿no? Reunirnos y charlar y intercambiar ideas. De repente reunirnos a tocar un poquito de música aquí y allá, ese tipo de cosas, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Tus coordenadas para las personas que estén interesadas en seguirte. Bueno, en la página de Instagram, que es @ablaringstereo, después te lo puedo poner escrito para si lo puedes deletrear. Por Gabriel Orentas me consigues prácticamente en todo el internet. Estoy en LinkedIn como KG Orentas. Y no recuerdo, bueno, estoy en Facebook también, pero muy poco. Pero también me puedes encontrar en Facebook como KG Orentas o Gabriel Orentas. Buenísimo, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Seguro. Y eso fue todo por hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se llevó a cabo el lunes 8 de abril del año 2024 en los estudios Humano Derecho Radio Estación por la emisora Mirano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y en la coordinación de audio Héctor Meneses. Nos vemos.